Hola, bienvenidos a todos a este espacio, esta es su casa, Mujer en la Dueñez. El día de hoy, la entrevista para nuestro video podcast estará a cargo de Carmen María Torreviarte. Carmen María nos platicará los grandes retos que ha enfrentado ella como mujer. Bienvenida, Carmen María, nos da mucho gusto recibirte en esta tu casa. Buenos días, Laura, gracias por la invitación. Bueno, Carmen María, pues yo sé que tienes mucho que compartir y platicarnos, pero me gustaría que nos hablaras tú acerca de tu persona. ¿Quién es Carmen María Torreviarte y tus antecedentes? Vamos a ver, ¿quién es Carmen María Torreviarte? Pues hoy día la verdad es que soy, pues aparte de ser una empresaria, soy una mamá, tengo 4 hijos y estoy casada desde hace 35 años. Pero tal vez si me voy un poco más a mis antecedentes, sí vengo de una familia empresaria, pero cuando digo que vengo de una familia empresaria, vengo de una familia empresaria de ambos lados y de ambas familias. O sea, tanto mi abuelo paterno como mi abuela materna siempre fueron empresarias, mi bisabuela también. O sea, yo crecí, si lo vemos desde la perspectiva, viendo a mujeres trabajar. O sea, trabajaban mis abuelas, trabajaba mi bisabuela, trabajaba mi abuelo. Desde chiquita siempre acompañamos a mi papá en todos los negocios, o sea, ya fuera a la fábrica de zapatos, de calzado en Cobán, ya fuera a ver fincas, o sea, sí, o sea, crecí en ese ambiente. Pero tal vez viendo retrospectivamente que hablando del tema de mujeres, pues yo siempre vi a las mujeres trabajando. O sea, mi abuela hoy día tiene 101 años y todavía va todos los sábados a ver su finca de café en la Antigua. Y se preocupa que si el precio bajó, que si el precio del café subió, que si llovió, que si no llovió, que si entró la roya, que si no entró ya la roya, que si los precios de los insumos subieron, que si bajaron, que creo que es lo que la ha mantenido con esa mente tan clara a los 101 años que tiene. Pero mis abuelas realmente, mi bisabuela quedó viuda muy joven. Entonces, desde que yo tengo memoria, trabajaba, o sea, y veían la finca, y veían cómo vendían flores, cómo vendían eh, verduras, o sea, lo que fuera para ir sacando el día a día. Y por el otro lado, mi abuelo paterno era un emprendedor nato. O sea, cuando uno mira su historia, compró y vendió negocios desde que pudo y, eh, y siempre involucró a sus hijos. Tan así que, pues al final del día uno nunca sabe, pero a mi abuelo lo matan camino a Cobán, o sea, muere camino a Cobán cuando todos mis tíos y mi papá estaban relativamente jóvenes. Y aún así, mis tíos logran agarrar los negocios estando desde los 16, 17 años y mi papá, que era el mayor, tenía 24. O sea, muy jóvenes agarran los negocios y empiezan a darle esa transformación diferente. Entonces, de alguna manera, el estar chiquitas, ese involucramiento desde tan jóvenes de mis tíos y de mi papá en los negocios, pues hace que crezca uno en ese ambiente. Yo tuve, pues, diría que la bendición y el gran ejemplo tanto de mis abuelas como de mis padres en esa parte de lo que era el trabajo y que uno va aprendiendo por lo que mira también. O sea, creo que esa parte donde dicen que hay que enseñar con el ejemplo, pues yo sí definitivamente a mí hay un montón de cosas que sí me las enseñaron con el ejemplo. A raíz de todo eso, pues creo que todos nosotros y mi familia, especialmente mi papá y mi mamá, pues siempre nos inculcaron el que teníamos que de alguna manera aprender a desarrollarnos y a trabajar y a ser autosuficientes. No necesariamente era trabajando en la empresa, pero que sí era importante que supiéramos valernos por nosotras mismas, independientemente de que fuéramos mujeres. Entonces, desde chiquita se tienen que aprender a ustedes a valer por ustedes mismas y tienen que aprender a trabajar. No hubo una distinción en toda esta educación entre hijos hombres o hijas mujeres. A todos nos dieron la oportunidad de estudiar y de estudiar fuera. Yo escogí y me fui a Texas, a Baylor University, donde saqué una especialización en lo que le llamaban en aquella época Small Business Management, que para mí se adaptaba más a los negocios nuestros en Latinoamérica, la carrera,
que tratar de estudiar administración de empresas en general, donde hablaban mucho de la bolsa y de las acciones y de todo eso, cuando nosotros en Guatemala y en Latinoamérica todavía eso no era, o sea, no estaba tan al día, y a mí lo que me interesaba era entender cómo funcionaban los negocios para poder venir a trabajar para acá. Ya estando en Guatemala, primero me fui a trabajar a una empresa transnacional, y estando en la empresa transnacional me llama mi papá que había una plaza vacante y que le interesaba que yo me fuera y empezara a trabajar en el grupo de empresas. Al final del día fue un proceso de aprendizaje, porque en aquella época eso de entrar a trabajar a las empresas familiares no tenía tanto estudio como lo tiene hoy día, digámosle, y tanto proceso. Entonces empecé a trabajar ahí. Sí, fui la primer miembro de la familia de mi generación en empezar a trabajar en las empresas familiares. Entonces, obviamente, no solo era la primera de la familia, sino una mujer, lo cual lo hace también un gran reto. O sea, cómo separa uno la relación de papá y de jefe, y que no choque en la parte familiar, ¿verdad? Porque no siempre está uno de acuerdo y las llamadas de atención no siempre son las más agradables. Entonces, como aprender ambos, tanto mi papá como yo, a separar ese rol en el que en un lugar era, al final del día le tenía que reportar, pero en la casa, pues también reportar, pero desde otra perspectiva de papá. Pues sí hubieron choques, y, o sea, fue un proceso de aprendizaje para ambos. Creo que después de hoy día, viéndolo retrospectivamente, creo que también ayudó a fortalecer mucho nuestra relación y nuestra confianza, aunque estando ahí al principio generaba como que mucho ruido. Y al final del día le toca a uno demostrarle a los demás colaboradores que están trabajando y que son compañeros de trabajo de uno, que uno está ahí porque sabe hacer las cosas y porque tiene una educación, y no necesariamente por ser una de la familia. Entonces, ¿cómo se puede ir uno ganando ese lugar dentro de los colaboradores de liderazgo y de aprendizaje y de enseñar y de aprender a trabajar en equipo? Entonces, empecé en una división en empresa familiar. Me dieron un área que era el área de tiendas. Cuando yo entré habían 15 tiendas, cuando yo las entregué teníamos como 50. Sí fue un negocio que logramos crecer. De la parte de tiendas hubo la necesidad y se abrió la plaza, y me pasé a trabajar ya la parte financiera de lo que era en ese entonces Calzado Cobán. Y entonces empecé ya a ver más cosas y más números y más procesos. Estando en la parte financiera de Calzado Cobán, había un negocio paralelo que era un supermercado, que fue el primer negocio que los tíos le dan a la siguiente generación, ya a mi generación, a que empezáramos a administrar. Entonces empieza ya un proceso más como de introducción de más miembros de la familia dentro del giro del negocio. Teniendo la parte financiera de Calzado Cobán, empiezo ya a ver un poco más cosas financieras corporativas de los otros negocios que habían también dentro del grupo. O sea, nosotros tenemos la parte industrial, que es calzado, la parte en ese entonces agrícola, que eran fincas. La siguiente generación, mi generación, digámosle que ya estando todos trabajando en este supermercado El Gallo, generamos una nueva división, que es la división inmobiliaria, que la seguimos viendo y ha ido creciendo bastante. Y aparte tenemos una división de inversiones. Entonces va creciendo y va creciendo mi rol. Y obviamente en el ir creciendo la empresa e ir creciendo mi rol, van ingresando también más miembros de la familia a trabajar al grupo familiar. Entonces, en ese proceso de ir creciendo y de ir creciendo toda la familia, pues van cambiando las dinámicas, y de repente, como mencionó, aparece SEDEM y tenemos un proceso de ejercicio de dueñez y de ordenamiento a principios de qué, a la gran, ya hace un montón de años, ya hace como 20 años. Agradezco toda esa enseñanza de haber pasado por un montón de puestos dentro del giro de las diferentes empresas, porque le da un conocimiento diferente a estar en la parte operativa para cuando uno está ya en la parte directiva. Bien, Carmen María, hablaste
Muchas cosas muy interesantes, pero a mí lo que más me llamó la atención de lo que mencionas es acerca de la congruencia, ¿no? De cómo tienes que ser congruente con lo que dices, con lo que haces en relación a la empresa, a la familia y de ese rol que compartían tu padre y tú, por decirlo algo, tu director, tu jefe dentro de la empresa, ¿no? Y pues uno de los principales retos o lo que más me llama la atención es que fuiste el primer miembro de la tercera generación, ¿estoy en lo correcto? Sí. Primer miembro de la tercera generación, pero no solo eso, ahora que estamos en este espacio, la primer mujer. ¿Cuáles fueron esos principales retos adicionales a lo que ya nos comentaste, a los que te enfrentaste en este proceso? Pues yo creo que los retos se los enfrenta cualquier miembro de familia que entre a trabajar a una empresa familiar y creo que uno tiene a veces el compromiso, la otra hay que demostrar doblemente, sobre todo con los colaboradores a los cuando uno entra a trabajar a una empresa familiar. Y la otra es que creo que los miembros de la familia esperan muchísimo más de uno y que uno le dedique muchísimo más tiempo o ¿cómo se llama? O que le ponga más cariño, que al final del día se lo pone uno, porque creo que todos hemos, o sea, por lo menos en mi familia siento que todos a nosotros sí nos han enseñado la importancia de mantener ese legado y esa visión que viene desde mi abuelo. Entonces sí hay, eh, pues yo le digo que una parte mucha de responsabilidad porque uno se siente responsable no solo hacia los colaboradores, sino hacia arriba y hacia las siguientes generaciones. Creo que sí tiene uno un compromiso muchísimo más alto que a veces que los otros colaboradores en todo. Y uno, si eso implica trabajar 24 horas, pues va a estar uno 24 horas al pie del cañón y eso implica feriados, hay que hacer feriados, y implica, o sea, hay un montón de sacrificios adicionales que van dentro de todo ese proceso. Y obviamente hay retos que son complicados y difíciles, pero creo que también al final del día lo que más vale de todo esto es la satisfacción que le da a uno lo que uno hace y ver esos resultados y las cosas positivas que van saliendo. Digamos de alguna manera, Carmen María, que tú fuiste pionera, que abriste brecha para los miembros de la siguiente generación. Probablemente así es. Muy bien. Ujú. Me gustaría también que definieras desde tu punto de vista, que nos platicaras cómo defines o qué es para ti la dueñez empresaria, tanto en la parte de tu persona como en la parte empresarial. Es que creo que tal vez la primera diferencia es que nosotros, o por lo menos yo, veo que uno busca el crecimiento, pero uno lo busca para que perdure y que trascienda en las generaciones. Y uno toma decisiones basado en eso y no necesariamente en un proceso donde estoy haciéndola crecer para ver cómo la vendo. Entonces, hay decisiones entonces que son más como de largo plazo. Entonces, tiene uno una visión más de largo plazo que, ¿cómo se llama? Que solo la rentabilidad del año, si no estoy viendo a 3 años o a 5 años, cómo va a ser todo mi impacto. Y la otra es que es un impacto y cómo genero el impacto. Creo que nosotros, por lo menos en el grupo nuestro, tenemos más una conciencia de no solo el impacto que nos va a generar a nosotros, sino el impacto en nuestros colaboradores y en las comunidades en las que trabajamos. O sea, es ese crecimiento mutuo. Entonces, nosotros, aparte de realmente buscar el crecimiento de las empresas, también es ver cómo vamos generando un impacto positivo en las comunidades. Y tal vez lo vemos desde la perspectiva que muchos de nuestros negocios están en el interior de Guatemala, no están dentro de la ciudad. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos crecimiento, pero que también se vea reflejado en una mejora en nuestros colaboradores y en las comunidades donde estamos. Y entonces eso hace que uno a veces tome decisiones que tal vez en el cortito plazo no sean buenas para el negocio, pero en el largo plazo sí, porque uno está viendo más allá de los 2 o 3 años que vienen para acá. Entonces uno está buscando
ese legado que a nosotros nos están heredando, que pueda uno heredarlo correctamente a las siguientes generaciones. ¿Y este concepto de dueñez ha tenido algún impacto en tu vida personal, en tu familia, en Carmen María Torreviarte? Ah, sí, yo diría que ha sido, vamos a ver, es el impacto en ese sentimiento de responsabilidad de que me van a dejar un legado y que yo tengo que ver cómo hago para mejorarlo y poderlo dejar a las siguientes generaciones para que ellos puedan ir haciendo también todo eso, esos cambios. Eh, Hay un compromiso, no necesariamente es monetario, porque a veces todo el mundo amarran lo monetario con, yo creo que cuando uno está ejerciendo la dueñez empresaria, es un compromiso que no se puede medir con dinero, es un compromiso más emocional, es un compromiso más de responsabilidad, eh, de, no sé, o sea, no necesariamente va amarrado a un compromiso de dinero, sino de otro montón de piezas de alrededor de. Es un compromiso con los colaboradores, que estén bien, es un compromiso con las comunidades, es un compromiso con la familia y es un compromiso de ver cómo hace uno para trasladarle eso a los hijos. O sea, yo sí o sea, he tratado de ver, a ver cómo hace uno para que esa responsabilidad y ese compromiso lo puedan sentir las siguientes generaciones y en este caso mis hijos, pues. Y ese es el gran reto, ¿no, Carmen María? ¿Cómo Ese es el formar gran reto. esos buenos propietarios, esos buenos dueños, esos buenos socios, socias que lleguen a tener un impacto, ya sea dentro del negocio, operando el negocio o fuera de él, como miembros de la junta directiva o accionistas? Pues cuál es ese impacto positivo que van a permear y que van a seguir con esa trascendencia hacia las siguientes generaciones y que la empresa siga permaneciendo y pues a su vez generando valor, ¿no? Como bien lo mencionas, para tener todo este impacto, no solo en ustedes mismos, sino en toda la organización y en las comunidades. Y dentro de esta responsabilidad, dentro de este legado que nos mencionas, pues, ¿qué ha significado para Carmen María ser miembro de una empresa familiar? Vamos a ver, yo tal vez empezaría por, una es una admiración por las generaciones anteriores, porque sí creo que mi abuelo tenía una gran visión empresarial y de emprendimiento. A mis tíos por haber logrado sacar en un momento de crisis estos negocios juntos hacia adelante y haberlos llevado a lo que son hoy día. Y creo que parte de lo que uno aprende es a tener un respeto y una comprensión y a manejar las relaciones familiares, que no siempre son fáciles. Eh, Entonces, ¿cómo hace uno para poder manejar? Porque al final del día, cuando uno está en una empresa familiar, eh, pues de alguna manera todos somos dueños sin serlo tampoco. Entonces, ¿cómo va uno generando esas dinámicas para que podamos trabajar todos juntos y se puedan seguir trabajando juntos? Entonces, yo le diría que qué ha significado, yo le diría que es un proceso de aprender a tener confianza, eh, respeto sobre todo, y aprender a tener una comunicación eh, y a escuchar con los demás miembros de la familia y tratar también por el otro lado de que así como la relación de padre-hija en jefe y no y papá en un momento dado, hay que aprender a tener esas relaciones de trabajo y no trabajo con los miembros de la familia. A veces nos enfocamos tanto solo en la parte de trabajo que se nos olvida que también son nuestros familiares y que hay que generar esos espacios donde podamos ser solo familia y donde podamos ser mis primos, mis hermanos, mis sobrinos y no necesariamente estar en todo momento hablando del negocio, porque si no hay esa conexión familiar, puede volverse difícil poder administrar la empresa familiar y pierde su esencia. Entonces, esa parte familiar, si uno deja de tener esos espacios y esos ámbitos donde podamos ser familia. Esto que mencionas es muy importante, creo que como parte de compartir esa dueñez como miembros de la empresa familiar,
de tu grupo, pues está esa parte de cuidar lo que es la armonía familiar y estos espacios que mencionas en relación a dejar de lado en momentos el negocio y convivir como lo que son, como una familia, pues también tienen mucha relevancia y aportan en el proceso, ¿no? Yo creo que hay que hacer es un equilibrio, es una conjunción de las diferentes, tanto de la parte como empresa como la parte como familia, ¿no? Quisiera que me platicaras en tu rol. Pues sabemos que el rol de consejera de mujer pues no tiene muchos años, ¿no? Esta participación pues era muy poca, ha venido creciendo a lo largo de los años. ¿Crees que el hecho de que un consejo esté conformado por hombres y mujeres, porque hay esta diversidad, tiene alguna repercusión en la empresa? Creo que los consejos, si todo esté conformado por hombres y mujeres, nos complementamos, va a ser todo más exitoso. O sea, desde una familia donde hay un padre y una madre que se entienden y trabajan juntos, se vuelve una familia exitosa. Lo mismo sucede con los consejos. Yo creo que, o sea, ni solo de hombres ni solo de mujeres, esa combinación de ambas cosas es lo que creo que hace grandes diferencias. Tenemos habilidades diferentes, tenemos percepciones diferentes. Entonces, sí creo que tal vez yo lo que diría es que una de las cosas que veo que las mujeres aportamos más a los consejos o a las juntas directivas, al final del día es que creo que somos de alguna manera más perceptivas, más humanas, si lo queremos ver. O sea, creo que el hecho del rol de mujer, entonces también hace a las empresas más humanas, menos numéricas, que al final del día es importante para poder trascender, porque si no se vuelven todo como muy frío. Entonces sí creo que esa percepción, esa humanización que se ve últimamente en las empresas, creo que viene mucho de la participación de las mujeres en los roles directivos y gerenciales por todos lados. La otra que creo es que nosotros vemos a más largo plazo. Los hombres son como más cortoplacistas. Uno está viendo más allá de. Entonces, eso también nos hace que tengamos más paciencia. O sea, no necesariamente queremos ver el resultado del viernes, queremos ver el resultado del mes entrante. Entonces, ¿cómo vamos generando esos espacios y esos dinamismos para que poder generar y que las empresas realmente crezcan, pero que crezcan en el largo plazo y perduren? Muy bien, esto que acabas de comentarnos correspondía a otra de las preguntas que te iba a hacer en la diferencia de lo que aportaba una mujer o un hombre a un consejo. Y pues sí, sí, esta parte que dices de esta sensibilidad que pues la traemos por de nacimiento, que la traemos ya en nuestra genética, pues es una de las grandes diferencias, ¿no? Cada uno y esa complementariedad que se da precisamente es lo que aporta valor a los consejos, a las juntas directivas, a las empresas. Me gustaría saber para ti, ¿qué relevancia tiene que una mujer ocupe estos cargos? ¿Y qué significa para ti, específicamente para Carmen María como mujer, ocupar estos cargos dentro de las juntas directivas o de los consejos de administración? Tal vez por el ámbito en el que yo he crecido, de no hubieron diferencias, yo lo veo bastante normal. O sea, para mí no es, o sea, ha sido algo con lo que crecí, con lo que vi, entonces nunca lo vi como algo extraño. Es cierto que iba uno a un montón de eventos y si habíamos dos mujeres muchas veces hace mucho tiempo era mucho, pero para mí eran, o sea, normal, pero porque yo así fui educada, entonces nunca lo vi como que algo wow. ¿Qué significa? Al final del día, tal vez le diría que lo que me siento hoy día es como una responsabilidad, pero sobre todo para que se visibilice que sí se puede. Creo que en muchos casos lo que a veces sucede es que al final del día como que no se animan las mujeres a participar o no le encuentran el tiempo o no se sienten capaces, aunque tienen unas capacidades impresionantes. Pero sí, creo que al final del día, yo la verdad es que siempre lo he visto como algo normal. Y la otra, ¿qué significa para mí? Al final del día, hoy día, tal vez es una gran responsabilidad porque sí estoy, o sea, y sí quisiera y promuevo el que más mujeres se animen a participar en consejos. Y la verdad es que más que en consejos de empresas,
creo que a participar en juntas directivas de consejos de empresariales, o sea, en las diferentes cámaras, que es donde a veces uno no mira tantas mujeres. Creo que mujeres en juntas directivas y en puestos gerenciales hay un montón, pero cuesta más el poder ver mujeres en otros foros de consejos empresariales y creo que hay mucha capacidad para poderlo hacer y poder llegar y generar cambios también en esas áreas. Qué interesante todo lo que nos platicas, Carmen María. Realmente, pues me gusta tu experiencia, me gusta todo este testimonio que nos das, porque estoy segura que muchas mujeres perderán ese temor, porque yo creo que muchas veces lo que hablabas es un temor a participar, a compenetrarse dentro de esa y a asumir esa responsabilidad dentro de sus familias, de sus empresas familiares y estoy segura que pueden aportar muchísimo en ello, ¿no? ¿Cuáles consideras, hablando de estas cualidades y esas características que te han permitido llegar a impactar en la empresa y en otras empresas desde tu rol como consejera? Una, creo que uno adquiere un compromiso cuando decide participar en esos roles. Y ese compromiso implica un montón de cosas. Implica un compromiso de tiempo, un compromiso de educación. Y muchas veces ese compromiso de tiempo implica sacrificios. Sacrificios familiares, sacrificios de tiempo para uno. O sea, esa es una. La otra es que creo que las cosas que uno hace hay que hacerlas con pasión. Eh, Hay que participar. Y cuando digo participar es hay que hablar, o sea, no solo estar ahí, es hablar y es decir lo que uno piensa y en qué está uno de acuerdo y no está uno de acuerdo. Y hay que hacer. O sea, todos estos roles hacen que uno tenga que hacer un montón de cosas. O sea, y sí quita tiempo. Pero tal vez para mí lo más importante es que uno tiene que hacer lo que a uno le apasione. Y estoy clara que no a todo el mundo le va a apasionar estar de un rol de consejera. Hay gente que le apasiona la cocina, hay gente que le apasiona el arte. Entonces, al final del día, creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos que hacer lo que nos apasiona. Y sí estoy clara que no a todas les puede apasionar esto, pero sí hay muchas a las que sí nos apasiona. Eh, y entonces hay que hacer lo que a uno le apasiona. Y a mí, de alguna manera, el estar en estos foros de consejos directivos, sí en muchas cosas definitivamente lo hago con pasión, pero sí quiero dejar, sí me interesa dejar una familia, no solo mi núcleo familiar, sino mi familia de alguna manera unida, eh, bien a la empresa y ver cómo contribuye uno al país y a dejar un poquito, un granito chiquito en toda esa contribución en la cadena de lo que uno hace, mejor de lo que uno lo recibió. Entonces, de alguna manera, pero todo esto hay que hacerlo con pasión. Y lo que a uno le apasione hacer, pues, o sea, creo que lo equivocado está en creer que todas quieren ser consejeras o que todas las mujeres quieran ser consejeras o todas las mujeres quieran ser gerentes. O sea, no, o sea, hay mujeres que les encanta la cocina y con eso son felices. Se vale. O las que quieren ser madre tiempo completo, se vale. O las que quieren ser artistas o músicas o sea, se vale. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer lo que nos apasiona a nosotros y lo que nos va a dar esa felicidad y esa tranquilidad. Y no que nos encasen y nos metan en cuadritos de por aquí tiene que ser y esto es lo que tiene que hacer. Pues yo quisiera que como último nos platicaras o nos dijeras algo con lo que quisieras cerrar esta entrevista y compartir con algunas mujeres para inspirarlas. Ya bastante de lo que nos has dicho nos inspira. Yo creo que ya mucho está dicho, pero me gustaría que nos dieras ese toque final de inspiración, ese toque final para ese impulso a hacer eso que te apasiona, hacer eso que amas para que pues lo puedas hacer con amor y lo lleves a cabo de la mejor manera. O sea, yo le diría que tal vez una de las cosas que es importante, o por lo menos para mí ha sido importante, es encontrar un balance en la vida de uno. Y para poder encontrar ese balance,
creo que tenemos que aprender a dejarnos ayudar y que nos apoyen. O sea, no tenemos que hacer estas cosas solas. O sea, porque ahí tenemos que buscar esa red de apoyo en que nos ayude, y en esa búsqueda de red de apoyos, ahí, o sea, yo he encontrado en Carlos, mi marido, un gran apoyo para poder mantener un equilibrio, digámosle, en mi hogar, pero no solo me ha apoyado en casa con mis hijos, sino también me ha apoyado en poder ir creciendo en mi carrera profesional. Y por el otro lado, el encontrar esas amigas que están igual que uno, con quien uno pueda platicar y que lo ayuden a uno en ese back and forward, en ese ir y venir de ideas cuando uno se encuentra atorado en algunas cosas o que no sabe por dónde agarrar el camino. Entonces creo que hay que buscar y dejarse apoyar y aceptar que no, o sea, que al final del día todo esto es un balance y que tenemos que encontrarle y dejarnos ayudar. Carmen María, pues me da mucho gusto, de verdad. Gracias por compartir toda esta experiencia, todo este testimonio con nosotros. Es de gran valía porque muchas empresas y muchas familias están pasando por esos procesos y realmente no entienden el por qué o no lo aceptan, ¿no? En su momento, pues ya lo aceptarán y lo entenderán y verán pues que esa riqueza que se le va a imprimir al negocio y que va a ser bueno para compartir de manera más adecuada y más armoniosa la dueñez. Gracias, Laura.